Bueno, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo aquí en Twitch. En esta ocasión vamos a ver una entrevista de uno de los noticieros de la Deutsche Welle con un politólogo, geopolitólogo que se llama José Díaz, que es, me parece, uno de los más para mí es quien mejor analiza el tema geopolítico ahorita en Rusia. ¿Por qué? Porque le cuesta trabajo posicionarse en un bando u en otro, y eso a la hora de hacer análisis le beneficia muchísimo, a mi manera de entender. Ahorita ya ustedes lo verán en la entrevista. Yo no he visto la entrevista, la voy a ver aquí con ustedes. Y pues el formato ustedes ya lo conocen. Vemos la entrevista y sobre la entrevista yo les voy comentando mi opinión sobre los temas que se vayan tratando. En general es cómo esta estrategia que está tomando pues varios países de la OTAN conforme o respecto a enviar armamento pesado, es decir, tanques de guerra, aviones, ustedes ya saben, además de las armas convencionales, cómo esto podría ser una muy mala decisión, sobre todo si se quiere evitar una escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania y que se convierta en un conflicto que llegue a escalar a la Tercera Guerra Mundial. El día de ayer estaba viendo un análisis precisamente de José Díaz, y no sé si aquí lo vaya a mencionar, pero él mencionaba la parte de cómo Estados Unidos está presionando a Alemania, a Polonia, a Francia y a países europeos para que envíen armamento pesado a Ucrania. Estados Unidos no ha enviado armamento pesado, ha enviado armamento convencional, armas convencionales, sistemas de defensa, que este armamento se considera en temas bélicos armamento de defensa en un conflicto directo. Armamento de ataque o de ofensiva se considera al armamento pesado cuando se le dona pues al país que esté en conflicto. Entonces José Díaz decía, bueno, es que Estados Unidos está presionando a los países europeos, que finalmente son los que corren un montón de riesgo porque son los que están ahí al lado de Rusia, y Estados Unidos se está lavando las manos y ellos no están apoyando a Ucrania con armamento pesado, que eso supondría violar lo que es pues este acuerdo, a veces o casi siempre no escrito, en donde pues por supuesto que se puede ayudar a quien se quiera ayudar, pero no violando las líneas rojas que pone cada país. Para cada país es distinto. Líneas rojas en Rusia, al menos en este momento en el conflicto en el este de Europa, ya lo ha dicho Vladimir Putin, una de las líneas rojas es la intromisión de países occidentales en el conflicto, esta intromisión directa, y en esta intromisión directa ya entra el mandar armamento pesado para pues organizar una ofensiva en contra del Kremlin. Ya se han también mencionado algunas cosas respecto a, y lo han mencionado tanto medios occidentales como RT y Sputnik, que son rusos, ya han mencionado cómo Estados Unidos ha estado por debajo de la mesa conforme a la inteligencia estadounidense, ayudando a Ucrania, a las tropas ucranianas, para coordinar estrategias militares que le den una cierta ventaja a las tropas ucranianas. No sé si se acuerdan del buque que hundió las tropas ucranianas, el buque ruso, uno de los más longevos y uno de los más pues digamos importantes de Rusia, se hundió, y hoy está saliendo a la luz que Estados Unidos ayudó con inteligencia a que esto se diera. Desde Estados Unidos no han dicho que no, tampoco que sí, y se han mantenido al margen, como un poco observando cuál sería la reacción de Vladimir Putin. Entonces bueno, ya para parar de hablar, porque si no así me puedo seguir, vamos a ver la entrevista y sobre esta comentamos. Y bueno, pues recordarles que si están viendo esto en YouTube, se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, y pues invitarlos a que vengan a Twitch, me sigan y estén al pendiente de todas las transmisiones en vivo que voy a estar haciendo a las 2 de la tarde. Entonces bueno, vamos a empezar, y pues muchas gracias a las personas que me están viendo en Twitch
o que me están viendo, que están viendo este video ya que lo subí a YouTube. Vamos a comenzar. Gracias nuevamente. Uno de los principales desafíos para la OTAN en la guerra en Ucrania es brindar al país apoyo militar para defenderse, pero sin involucrarse en el conflicto y encontrarse en guerra con Rusia. ¿Es ya demasiado tarde para esto? A finales de abril, Alemania, miembro de la Alianza Atlántica, aún decía que haría todo lo posible por evitar una escalada que pudiera desembocar en una tercera guerra mundial. Que los demócratas que ahora están en el poder o sea, es que en Alemania funciona como un estilo, le llaman una constitución parlamentaria, en donde Olaf Scholz, que es el canciller alemán, no es en realidad el que lidera al país. O sea, es la cabeza de la política en Alemania, pero él no toma decisiones sin que el parlamento apruebe esas decisiones. ¿Quiénes conforman el parlamento? Los partidos que obtuvieron más votos, y el partido que tiene derecho a elegir al canciller es el partido que tuvo más votos. Entonces los socialdemócratas, que son los que ganaron en Alemania, pues tienen ahí puesto a Olaf Scholz, y el Partido Demócrata en Alemania se ha caracterizado por respetar mucho todo el daño que le hicieron a la humanidad en la Segunda Guerra Mundial y no hacer nada que ponga en conflicto a otra nación o que haga que un conflicto escale o que continúe. Sin embargo, Olaf Scholz, por parte inclusive de partidos que lo apoyaron, como el Partido Verde, que es muy fuerte en Alemania, muy joven, pro energías renovables, y todo esto, casualmente, varios de los que lo apoyaron al demócrata y que son partidos en alianza, ahorita están en contra de Olaf Scholz y piden una postura mucho más fuerte, un ejército más fuerte de Alemania, y parece que Olaf Scholz Olaf Scholz y el Partido Demócrata poco a poco van cambiando su política exterior, sobre todo en este conflicto, y ya han anunciado un aumento al presupuesto militar de estos años en adelante, un montón de aviones que le van a comprar a Estados Unidos, armamento, entrenamiento que van a recibir tropas, en general pues va a ser otra Alemania en el tema militar. Estados Unidos contento porque finalmente es a quienes les compran las armas, y ¿cómo se llama? Y les digo, o sea, en lugar de ir a Alemania cambiando su política, o sea, que haya dado algunos pasos hacia adelante y luego retroceder, parece que sigue hacia adelante y está tomando, les repito, una postura mucho más agresiva en temas bélicos, a niveles diplomáticos también, y por supuesto esto tiene repercusiones en la geopolítica alemana. Entonces, bueno, aquí vamos a ver. Más tarde, la ministra alemana de Defensa confirmaba la autorización para el envío de tanques de combate, y este viernes anuncia el envío de obuses blindados. Otros países fueron incluso más rápidos, dudaron menos. La guerra en Ucrania transforma el mapa de alianzas en Europa y el mundo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esta reconfiguración? ¿Se convierte la OTAN en actor de la guerra? Saludamos en nuestra entrevista de la semana a José Díaz, experto en política internacional, inteligencia y seguridad nacional, licenciado con honores en política internacional por la Universidad de Stirling en Escocia. Bienvenido, señor Díaz. Muchas gracias, señorita Ana Plasencia. Un placer estar aquí con usted. Señor Díaz, Vladimir Putin calculó mal su guerra con Ucrania. Que bueno, ustedes pues, ya vieron el currículum de José Díaz, es increíble. Es una preparación increíble, teórica, porque finalmente pues, en la universidad se teoriza, pero ya en la práctica es uno de los pensadores en geopolítica que más acierta en la práctica. O sea, esa teoría que se forma en lo académico, él lo lleva perfectamente a la práctica y a veces se torna como como un líder para la predicción de sucesos que van aconteciendo. Él fue uno de los primeros que dijo que no había ya marcha atrás y que iba a invadir completamente Rusia a Ucrania. Pero bueno, vamos a continuar. Señor Díaz, Vladimir Putin calculó mal su guerra con Ucrania. Fue lo que dijo estos días el canciller alemán Olaf Scholz. ¿Cree usted que es este el caso? Bueno, en Antes de continuar, les repito,
Este analista a mí me encanta porque siempre analiza los sucesos lo más, es que no quiero decir objetivo, porque finalmente objetivar un suceso como este es casi imposible porque uno se posiciona inevitablemente, pero diría que hace un análisis honesto, correcto, conforme a los sucesos que él interpreta que van a suceder, intentando no posicionarse en un bando, intentando, no digo que no se está posicionando. En este caso, yo creo que el señor Vladimir Putin es una persona con muchísima experiencia en el de campo, evidentemente como exagente de la KGB, y tiene un conocimiento de estrategia bastante amplio. Cierto es que en el ámbito de estrategia militar, pues bueno, hay una frase célebre de un gran estratega, von Moltke, que dice todo plan de batalla no sobrevive al contacto con el enemigo. O sea, por mucho que Putin tuviera cálculo en la guerra o su llamada operación militar en Ucrania, evidentemente hay elementos imprevisibles. El canciller alemán... Que hay que decirlo también, o sea, esto que dice es cierto. Finalmente, en la teoría, y volvemos a esa diferenciación entre teoría y praxis, en la teoría parecía un día de campo para Rusia cuando decidió entrar a Ucrania, que yo me acuerdo perfectamente, o sea, yo ya venía hablando de que, no de lo que yo decía, sino de lo que decían en Occidente, sobre que no tardaba Rusia en entrar, y me acuerdo que Joe Biden daba hasta fechas, y decía, tal fecha va a entrar, y llegaba la fecha y no entraba, tal fecha llegaba y no entraba, hasta que la fecha que no se había anunciado entró Rusia. Yo estaba en la sala viendo una serie de Netflix y de repente me llega un mensaje. Yo sigo pues varios medios rusos en Telegram, y veo y me llega Vladimir Putin ordena una operación militar especial en Ucrania. Y pues inmediatamente me empecé a meter a internet, a los medios en inglés, porque ellos van pues por la zona horaria, van distintos van distintos pues con la noticia, y ya era toda una noticia en Occidente, en los países europeos y en Reino Unido, y como a la media hora pues empezó a circular aquí en América Latina. A lo que voy es, aunque pareciera que es muy fácil, un país, le pasó a Estados Unidos en Afganistán, les sigue pasando en Siria, les sigue pasando en Irak. O sea, por más que un país aparentemente va a ser sencillo, en estos conflictos juegan un montón de circunstancias que te complican la jugada. Temas económicos, políticos, sociales, culturales, de todo tipo, que a veces, aunque tú vayas supuestamente a hacer un bien, eres el malo, porque al final de cuentas estás invadiendo costumbres, tradiciones, diplomacia, cuestiones políticas de todo tipo cuando interfieres en un país. Entonces yo sí creo que a lo que se ha visto, pues obviamente Vladimir Putin hizo un mal cálculo de lo que podría ser Ucrania. Ucrania estaba medianamente preparada para este conflicto, y también yo creo que el principal error de cálculo, más que en la batalla, más que en el campo de batalla, se dio en la mesa, porque yo me imagino que Vladimir Putin, y bueno, yo me imagino pues con lo que he leído, o sea, no es que me estoy aquí haciendo el intelectual, pero yo me imagino conforme a lo que he leído, que Vladimir Putin pretendía, o tenía la idea, mejor dicho, de que la mayoría de los ucranianos iba a aceptar esta ayuda, esta intromisión, esta misión especial de Rusia en Ucrania, en el sentido de que se iban a sentir prorrusos. Y pues resultó que no, o sea, muy poca gente quiere a Rusia, mucha gente, la mayoría de la gente es pro Unión Europea, quieren un sistema liberal, capitalista, funcionando a la perfección, y ellos interpretan, la mayoría de las personas en Ucrania interpretan que es la vía para llegar a ser un país con mucha mayor influencia en el globo. Pero se da la invasión,
y pues a Vladimir Putin no le pasó así porque pues se dio cuenta de que muy poca gente apoyaba esa intromisión de Rusia en Ucrania. También la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, subrayan que Putin tiene ahora una OTAN más fuerte y una Unión Europea más unida. ¿Va a ayudar esto a terminar con la guerra? Eso es difícil de encajar, ¿no? Sinceramente, aquí el problema en este tema viene a ser la OTAN en relación a Rusia. Si tenemos en cuenta que desde el prisma de Rusia, la OTAN es tanto el escudo como la punta de lanza de la política exterior de Estados Unidos, además de, bueno, por no llamarlo parte del imperialismo norteamericano. ¿Le entiendo bien que entonces el problema que tiene Vladimir Putin es la OTAN o más concretamente esa ampliación hacia el este de la Alianza Atlántica? Sin duda alguna, sin duda alguna. De ahí parte realmente el problema. Si nos remontamos a los años 80, el tratado de no expansión de la OTAN hacia el este, firmado por Gorbachev y Ronald Reagan, pues evidentemente vemos que hay una violación flagrante de ese acuerdo y bueno, hemos visto que, bueno, una expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia. De todas maneras, hay mucha polémica. Bueno, ahí no hay tanto que decir, ¿no? Pues es la discusión eterna. Y ambos bandos, para mí, tienen muy buenos argumentos. Tanto los que dicen que la OTAN amenaza a Rusia al adherir países limítrofes con el Kremlin, pero también está la otra postura de decir, pues finalmente el país que quiera adherirse al bloque, mientras cumpla los requisitos, nadie le va a negar la entrada. No somos un bloque, la OTAN, no, así lo dicen, no somos un bloque ofensivo, sino defensivo. La OTAN no va a llegar a países y anexarlos a Estados Unidos o para nada. Es más bien, en el dado caso de que te ataquen, nosotros entramos. Por esa razón, la OTAN estaba caduca ya, porque no había de qué defenderse. Las guerras parecía que eran cosa del pasado, o parecía que se iban a llevar a otros terrenos como el cibernético, pero pues nos dimos cuenta de que no, y por eso hoy la OTAN está más viva que nunca, porque ya ahora sí esa razón de ser de que están ahí los países para una defensiva en el dado caso de que algún miembro sea atacado, cuando antes no tenían esa razón de ser, hoy sí la tienen, y pues obviamente todos los países cambian su postura porque dicen, ay caray, todos pensamos que nunca íbamos a volver a pasar este tipo de cuestiones de llegar a territorios para conquistarlos, y pues nos dimos cuenta de que sí. En cuanto a esas garantías. Entonces les digo, aquí los dos bandos tienen buenos argumentos, creo yo, válidos, igualmente válidos, y que siempre yo con las discusiones que he visto, tanto en videos de la Deutsche Welle, en videos de RT, pues es una conversación, una discusión que no tiene final, porque repito, ambos tienen muy buenos argumentos. De todas maneras, hay mucha polémica en cuanto a esas garantías que se supone que se dieron de ampliación hacia el este de la OTAN. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Ucrania, el embajador estadounidense en Ucrania en los años 1998-2000, Steven Pfeiffer se llama, que también era subdirector en el Departamento de Asuntos Soviéticos cuando se hicieron esas garantías, cuando dirigentes soviéticos y estadounidenses hablaron entonces de que la OTAN no debía extenderse hacia el este. Dice que lo que entendió entonces Pfeiffer fue que era no extenderse a Alemania del Este y que no hubo compromisos firmados, sino que todo fue de forma verbal. Es decir, hay mucha polémica en torno a lo que se acordó entonces o no en cuanto a la expansión de la OTAN hacia el este. O sea, aquí porque hay mucha ambigüedad también, ese es otro tema. Que también les digo, o sea, argumentos sobran que pueden ser falsos o
o abordados desde el fallo teórico. Y bueno, esto también se ha manejado ya desde hace tiempo. O sea, ¿a qué se referían Gorbachev y Reagan hacia el este? Porque era obviamente cuando Alemania estaba dividida en Estados Unidos y Reino Unido y en Rusia, y de la URSS, perdón, con el muro de Berlín, y entonces era ¿qué es hacia el este? ¿Es adherir países o extenderse hacia el este de el muro de Berlín? Entonces es una discusión también válida. Otra discusión es que no hay como tal nada firmado específicamente de que Finlandia, Suecia, Letonia, Ucrania, Polonia, todos los países que formaron parte de la URSS, muchos dicen no hay tácitamente un contrato, un convenio, un acuerdo de que Estados Unidos y la OTAN se hayan comprometido a no aceptar que países se adhirieran al bloque. Vamos a ver qué contesta el especialista. Claro, evidentemente es todo parte del engranaje de, pues bueno, parte de la desescalada de la Guerra Fría de la época, y la no expansión de la OTAN fue un acuerdo clave en aquella coyuntura histórica. Es cierto que, bueno, a fecha de hoy, pues si miramos en retrospectiva, pues puede ser cuestionable, puede ser debatible. La configuración geopolítica ha cambiado y entonces, pues bueno, yo creo que a estas alturas la OTAN, pues evidentemente si volvemos atrás y vemos la razón de ser por la cual se creó la OTAN, fue un escudo contra la Unión Soviética. Entonces, que siga existiendo la OTAN a fecha de hoy, cuando no existe una amenaza soviética, pues ha dejado a la OTAN durante par de décadas búsqueda de una razón de ser, y parece ser que ha encontrado un nuevo... Perdone que le interrumpa, pero ha dicho que no existe amenaza soviética. ¿No estamos ante una amenaza rusa en Ucrania? Sí. O sea, como que ahí fue un fallo del idioma, me parece, pero creo que, bueno, ahí como que estoy explicando pues cosas que a lo mejor no van, como explicar eso, pero sí, o sea, creo que se refiere pues el especialista a que no la tenía la OTAN durante muchos años y por eso estaba caduca la OTAN. Entonces, hoy en día, pues obviamente tiene una razón de ser. Son dos cosas distintas. Estamos hablando, una cosa era la URSS, cuando se creó la OTAN, por lo cual después se creó el Pacto de Varsovia como forma de reciprocidad, pero sí es verdad que tras la disolución de la URSS en el año 91, pues evidentemente pasan par de décadas en la cual la OTAN no encuentra una razón de ser, y aparentemente ahora nuevamente Rusia vuelve a ser el enemigo principal de la OTAN en este marco geopolítico actual. Vale, estaba hablando de la Unión Soviética, de acuerdo. Me pregunto, aún así, ¿esa ampliación de la OTAN hacia el este justifica una guerra en Ucrania? ¿Esa amenaza que siente Rusia? Para empezar... Que obviamente ustedes aquí ven el sesgo, ¿no? De la que está preguntando. O sea, pregunta desde un posicionamiento que no está mal. O sea, yo repito, para mí... O sea, todos tenemos preferencias, posturas, ideologías, perspectivas a las cuales respondemos y desde las cuales hablamos, y está bien. El problema es cuando las intentan ocultar. Yo siempre he dicho que yo estoy más a favor de lo estadounidense, de lo occidental, y no tengo ningún miedo en decirlo. Conozco mis sesgos, y después eso no significa que yo hable puras cosas buenas de Estados Unidos y de Occidente, y que hable puras cosas negativas de Rusia, de China, de Irán, de estos países, Venezuela, de estos países agredidos por la hegemonía estadounidense, para nada. Pero es bueno conocer nuestros sesgos, y creo que una vez sabiéndolos, emites una mejor opinión. Por ejemplo, los que están a favor de Rusia, yo lo platicaba con unos amigos hace un fin de semana más o menos, y yo les decía, es que los que están a favor de los rusos siempre dicen que los que apoyan a Estados Unidos tienen un sesgo porque estamos recibiendo toda la información por parte de Estados Unidos, las redes sociales son de Estados Unidos, todo es de Estados Unidos, y ellos dicen,
los que están a favor de Estados Unidos están sesgados, no ven más allá. Y yo siempre he dicho, ellos exactamente lo mismo, pero con la propaganda del Kremlin o de China, y que hacen parecer a Estados Unidos como el malo. No hay malos en el ámbito geopolítico. Toda nación, geopolíticamente hablando, quiere la hegemonía mundial. Quienes puedan acceder a la hegemonía mundial van a querer hacerlo, porque todos piensan que su postura, su ideología, su perspectiva, su forma de hacer las cosas es la mejor. Todos los países que pudieran acceder a tener la hegemonía mundial, todos la pelearían. Ya quisiera ver que un país de Sudamérica fuera real competidor de Estados Unidos, de China, de Alemania, de Japón, de estas potencias, y que dijera, no, yo estoy bien aquí siendo la séptima potencia. No, buscarían el sexto, el quinto, y hasta llegar a quitársela a Estados Unidos. Así funciona la geopolítica. No hay buenos ni malos, solamente hay intereses. Yo condeno todas las guerras. No creo que ninguna guerra sea justificable, y mucho menos el sufrimiento humano. En cuanto a Rusia, no es novedoso que la OTAN representa una amenaza existencial para la seguridad de la Federación Rusa. Lo ha sido siempre, o sea, no desde la Federación Rusa, sino incluso desde la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El caso de Ucrania, evidentemente, pues a Vladimir Putin, o ya fuera a Gennady Zyuganov, que es el secretario general del Partido Comunista de la Federación Rusa, tampoco le haría ninguna gracia tener a la OTAN a las puertas de su casa. Cuando se trata de cuestiones de guerra y paz, ningún país, ni siquiera Alemania, puede ser neutral. Estoy citando palabras de la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock. ¿Se puede ser neutral? Se puede ser no alineado. Uy, esa es una muy buena pregunta. Se puede ser no alineado. El ser neutral, evidentemente, ha dado en un tema muy interesante. A mí, cuando la Unión Europea habla de paz, habla de diplomacia, habla de eso, de tender puentes, el diálogo, abrir el diálogo, no se puede hablar de paz, de diplomacia, de neutralidad, mientras se suministra de armas, en este caso, a Ucrania y a la insurgencia ucraniana. Me parece una incongruencia política. Ya lo está comentando usted, se está enviando armamento pesado a Ucrania, a pesar de que la OTAN siempre ha defendido no intervenir directamente en Ucrania. Me pregunto, ¿ha cruzado la Alianza Atlántica ya esa línea roja? La línea roja se ha cruzado desde el momento en el que, evidentemente, pues ha enviado armas a Ucrania, a modo de guerra proxy, ¿no? En la cual estos países, tanto de la Alianza Euroatlántica, se quería llamar así, pues han tomado cartas en el asunto y han decidido enviar armamento pesado a Ucrania para luchar contra Rusia. Sin embargo, ellos se mantienen al margen para evitar un conflicto directo, es decir, una confrontación directa que arrastraría a Europa y al conjunto de las naciones de Estados miembros de la Alianza a una guerra total. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de ese actual rearme que estamos viendo en todas partes y a todos los niveles? ¿Y cuán real es ahora la amenaza para Rusia? Lo que estamos viendo en estos momentos es la creación de una Guerra Fría 2.0, sin duda alguna. Hay una escalada de tensiones y evidentemente se presenta lo que llamamos en relaciones internacionales una cuestión de un dilema de seguridad, ¿vale? Por ambas partes, a ambos lados de la frontera. Entonces, quien esté más armado y quien esté mejor preparado, eso va a ser un punto de contención a ambos lados del mapa. Entonces, la amenaza real está ahí. Y entonces, pues bueno, habrá que ver cuál es la línea roja que traza Vladimir Putin
ministro de Defensa, el general Sergei Shoigu. ¿Cuál cree que va a ser la línea roja de Putin y de su ministro de Defensa? Pues posiblemente una participación más proactiva por parte de la Alianza Euroatlántica, en este caso la OTAN. Y entonces es que finalmente todavía la OTAN no está participando como tal. O sea, directamente no está participando. Aunque les digo, el armamento pesado ya tiene una connotación ofensiva, pues finalmente, o sea, quienes lo están operando supuestamente pues son los ucranianos. Ahí yo creo que sí, justamente respondiendo a la pregunta de la presentadora, de la periodista, yo creo que línea roja sería en cuanto tropas de algún país llegaran a Ucrania, y ahorita el peligro es Polonia, que Polonia se muere de ganas de entrar al conflicto porque se siente agredida, obviamente, porque está al lado de Ucrania y siente que van a ser los segundos. Hay que entender también esa postura. Entonces, obviamente hay un tema aquí geopolítico que debemos de atender, en el sentido de hasta dónde puede o no Occidente, llámese la OTAN, ayudar a Ucrania sin que eso signifique que Rusia ataque a algún país miembro de la OTAN. Que en el momento en el que Rusia ataque a un país miembro de la OTAN o viole sus fronteras, ahí sí no hay vuelta atrás. Empezará la Tercera Guerra Mundial. Y la Unión Europea. Evidentemente, según lo que ha transcurrido a lo largo de las últimas negociaciones, tanto en Bielorrusia como en Turquía, sabemos que Rusia, Putin en este caso, no tiene ningún inconveniente en que Ucrania se una libremente, asocie libremente a la Unión Europea, como relación comercial y como Estado miembro. La línea roja para Putin es la OTAN, y volvemos a lo mismo, porque desde el prisma de militar, de la estrategia rusa, la OTAN representa el escudo, básicamente, y la punta de lanza del imperialismo norteamericano. Mientras algunos expertos creen que las amenazas nucleares son un montaje, otros piensan que Putin, ya lo comentaba usted, exagente de la KGB, sería capaz de provocar un apocalipsis nuclear. ¿Cuán real es ahora esa amenaza rusa para el resto del mundo? Hablábamos de lo contrario, y ahora, ¿qué significa esa amenaza rusa para el resto del mundo y cuán en serio nos la tenemos que tomar? Honestamente, estamos volviendo a repetir ciertas lógicas de la Guerra Fría. Guerra Fría, ¿no? Estas amenazas que al final de cuentas no se dan, y la batalla está más que en el tema bélico, en el tema enfrentamiento cara a cara de países, está más enfocado a guerra de información, guerra cibernética, guerra de muchos otros tipos, que tal vez la menos importante es la que se está llevando a cabo en el territorio ucraniano. La guerra de disuasión nuclear. Yo de hecho creo que fue desacertado por parte del presidente de la Federación Rusa citar que estaba movilizando a sus unidades de capacidades nucleares, ¿no? Fue un desliz muy grande, y eso puso en tensión y puso en alerta a todas las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Y todos aquellos que dicen que la diplomacia no sirve, un mensaje diplomático erróneo puede causar que todos los países que no eran tus enemigos se te volteen. Dígase Finlandia y Suecia. Finlandia y Suecia, tradicionalmente, históricamente neutrales, inclusive yo ya lo he mencionado, a favor del Kremlin en muchas cuestiones, hoy en día quieren pertenecer a la OTAN por este tipo de mensajes erróneos de Putin. Realmente considero que no hay mayor riesgo de guerra nuclear de la que había en su día, en los peores momentos más tensos de la Guerra Fría, la cual se puede definir como la crisis de los misiles en Cuba. Pero fue una situación extremadamente tensa. No se quiere volver a llegar a ese punto.
Evidentemente no nos interesa a nadie del mundo civilizado, a nadie le interesa volver a vivir con ese miedo y esa ¿cómo se llama? Esa amenaza existencial de destrucción mutua asegurada. Era la lógica, como se llamaba en aquella época, ¿no? Entonces, claro, para algunos la Guerra Fría queda como algo anecdótico y algo muy distante, pero vemos que evidentemente Vladimir Putin es un buen pupilo de la Guerra Fría y vuelve a emplear la misma lógica de la Guerra Fría para enfrentarse a los desafíos y los retos de seguridad internacional que se le presentan en estos momentos en Ucrania. Una última pregunta me gustaría hacerle desde el punto de vista que también es experto en seguridad nacional, desde un punto de vista de resolución de conflicto, ¿qué es lo que habría que hacer? Yo honestamente, yo hablo a título personal. Yo creo evidentemente que es un gran error enviar armamento pesado a Ucrania, más que nada porque aquí nuestra labor desde un enfoque de resolución de conflictos es buscar una desescalada del conflicto y no una escalada. Entonces, claro, aquí los países de la Unión Europea tienen una responsabilidad muy grande, al igual que la OTAN, pero sobre todo la Unión Europea. Muy brevemente, ¿cómo lograr esa desescalada? Esa desescalada, pues, dejar de armar a los insurgentes, intentar abrir vías de diálogo, ya sea por terceras partes, en estos casos conversaciones multilaterales, en las cuales podría participar las Naciones Unidas, y evidentemente sentar al señor Zelensky y al señor Putin en la misma sala, la misma mesa, y sentarse a dialogar. Lo que yo sospecho, bajo mi criterio, es que Vladimir Putin y el Kremlin, decisión del Kremlin, es que no van a desistir en su encrucijada y absoluta capitulación del régimen de Kiev. Muchísimas gracias por su tiempo, José Díaz. Régimen de Kiev. Su encrucijada y absoluta capitulación del régimen de Kiev. Ahí ya no se le entendió. Muchísimas gracias por su tiempo, José Díaz, experto en política internacional. Gracias, un saludo. Gracias a ustedes, un saludo. Y bueno, pues así me despido. El último comentario pues, sería que es difícil tomar una decisión para los países porque, pues sí, uno como él, como José Díaz, analista, tranquilo en su hogar, pues es fácil decir que lo que se tiene que buscar es una desescalada y no armar, pero cuando eres un país limítrofe a Ucrania, fuiste miembro de la URSS, te tienes que sentir amenazado y lo que menos quieres es que pierda Ucrania, sobre todo por la doble cara que ha presentado Vladimir Putin y Rusia. Por eso, aunque sí se ve pues casi imposible que Rusia utilice armamento nuclear, pues la posibilidad está simplemente porque todo lo que ha afirmado el Kremlin no lo ha cumplido y ha seguido pautas totalmente opuestas de las que se supone que iba a seguir. Dijo que no iba a invadir Ucrania, la invadió, dijo que no se iba a meter más allá del Donbass, se metió hasta Kiev, inclusive bombardeó la ciudad limítrofe con Polonia. Entonces, hoy en día la imagen de Rusia está muy desgastada para todo el mundo, inclusive para sus propios socios. Pero bueno, pues ustedes tienen la última palabra, los invito a que dejen su comentario, que me pongan ahí un like y que compartan este video, les digo, en sus redes sociales, y pues recordarles que se pueden venir acá a Twitch para que pues vean las transmisiones y podamos platicar. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todas las personas que vean el en vivo y a las personas que vean el video en YouTube. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por interactuar con mis videos y por seguirme en mis redes. Saludos, cuídense, que estén muy bien.